1932. Australia. El único país en la historia que declaró la guerra a un ave y perdió. Corría el año 1932. Australia emergía lentamente de las sombras de la Gran Depresión. Los campos de Campion, en Australia Occidental, se extendían bajo un sol implacable. Aquí, veteranos de la Primera Guerra Mundial habían recibido tierras como compensación por sus servicios. Hombres que habían sobrevivido a Galípoli y las trincheras de Francia, ahora se enfrentaban a un enemigo diferente: la tierra árida, los precios del trigo en caída libre y la naturaleza misma. Pero en el horizonte se gestaba una amenaza inesperada. Una amenaza que no venía de ejércitos extranjeros ni de la crisis económica. Venía corriendo a 50 kilómetros por hora, con plumas grises, cuellos azulados y ojos que parecían burlarse de la civilización. Y así era. 20.000 emúes habían migrado hacia las regiones agrícolas, atraídos por el agua de los sistemas de irrigación instalados para los cultivos. Estas aves gigantes, que podían alcanzar los 2 metros de altura y pesar hasta 60 kilos, no solo bebían el agua vital, destruían las cosechas, derribaban cercas diseñadas para contener conejos y creaban brechas por donde estos roedores entraban a causar aún más estragos. Están acabando con todo: el trigo, las cercas. Llevamos meses plantando y estos monstruos emplumados lo destruyen en días. Las quejas llegaron a Canberra como un torrente. Los veteranos, organizados y con conexiones políticas, presionaron al ministro de Defensa, Sir George Pearce. Argumentaban que los emúes eran una plaga nacional que requería una solución militar. Y así, en lo que parecía una decisión razonable en el papel, el gobierno australiano declaró la guerra, no a una nación enemiga, sino a un ave nativa. El 2 de noviembre de 1932, el mayor G.P.W. Meredith del Ejército Real Australiano partió hacia Campion al mando de una expedición militar. ¿Cuántos emus cree que podemos eliminar por día, señor? Con estas ametralladoras y tiradores entrenados, fácilmente cientos, tal vez 1000 si somos eficientes. Qué equivocado estaba. El 2 de noviembre, cerca de Campion, el Major Meredith localizó su primer objetivo, una manada de aproximadamente 50 emus. Los emus, lejos de entrar en pánico y permanecer agrupados como se esperaba, desplegaron una táctica sorprendente. Se dividieron en pequeños grupos, corriendo en direcciones zigzagueantes a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Las pesadas ametralladoras Lewis, diseñadas para barrer trincheras estáticas, no podían seguir el ritmo de estos objetivos móviles y dispersos. 4 días después, el Major Meredith ideó una nueva estrategia. Los granjeros locales reportaron que un grupo grande de emus, casi 1000, se dirigía hacia una presa local para beber agua. Era la oportunidad perfecta para una emboscada. Los emus se acercaron en formación, casi militar en su coordinación. Pero entonces, cuando estaban a alcance óptimo de las ametralladoras, el disparo prematuro alertó a toda la manada. En segundos, 1000 emus se dispersaron en todas direcciones, como una explosión de plumas y polvo. Las ametralladoras rugieron, gastando munición preciosa, pero cuando el humo se disipó, los días siguientes revelaron una verdad inquietante. Los emus estaban aprendiendo. No eran simples animales actuando por instinto. Estaban adaptando su comportamiento basándose en encuentros previos. El Major Meredith intentó una táctica desesperada: montar una de las ametralladoras en un camión para perseguir a los emus mientras huían. El resultado fue desastroso: 167 balas por emu, y el arma estaba dañada. El Major Meredith comenzó a comprender que no estaba luchando contra un enemigo inferior, sino contra un adversario perfectamente adaptado a este campo de batalla. Las noticias de la campaña comenzaron a filtrarse. Los periódicos australianos, siempre ávidos de historias, encontraron en esta guerra un material irresistible para la sátira.
La humillación pública era completa. En el Parlamento, los políticos de la oposición aprovecharon la oportunidad para atacar al gobierno. El 8 de noviembre de 1932, después de solo 6 días de combate activo, el Major Meredith recibió órdenes de Canberra. Las estadísticas finales fueron devastadoras para el orgullo militar australiano. Se habían disparado aproximadamente 2.500 balas. Las estimaciones más generosas de bajas enemigas las situaban en alrededor de 200 emus. Eso significaba unas 12.5 balas por ave eliminada. Pero muchos observadores creían que el número real de bajas era mucho menor, quizás solo 50 emus. Pero la historia no terminó allí. Los granjeros seguían desesperados. Las cosechas continuaban siendo destruidas. La presión política no cesó. En noviembre de 1932, el ministro Pearce autorizó una segunda operación, esta vez con diferentes tácticas. Esta nueva estrategia tuvo más éxito, pero fue limitado. Durante el resto de noviembre y hasta principios de diciembre, el mayor Meredith y sus hombres lograron eliminar aproximadamente 1.000 emus, gastando 10.000 balas. 10 balas por ave, una mejora significativa, pero aún así costosa e ineficiente. En diciembre de 1932, el mayor Meredith presentó su informe oficial al Departamento de Defensa. Era un documento extraordinario, no solo por sus admisiones de fracaso, sino por su tono casi admirativo hacia el enemigo. El informe recomendaba abandonar las operaciones militares contra los emus y, en su lugar, implementar un sistema de recompensas para los granjeros locales. Por cada pico de emu presentado, el gobierno pagaría una pequeña suma. Era una admisión tácita. Los cazadores locales individuales, con rifles de cacería y paciencia, serían más efectivos que el ejército con ametralladoras. Los años siguientes vieron intentos esporádicos de controlar la población de emus mediante sistemas de recompensas. Entre 1934 y 1950, los granjeros presentaron recompensas por aproximadamente 57.000 emus. Fue más efectivo, más económico y mucho menos vergonzoso que la intervención militar. Con el tiempo, la guerra de los emus se convirtió en parte del folclore australiano, no como una vergüenza nacional, sino como una historia de humildad, humor negro y la capacidad de reírse de uno mismo. Hoy, casi un siglo después, la Gran Guerra de los Emus de 1932 nos ofrece lecciones que trascienden la historia absurda de su superficie. Primera lección: la humildad ante la naturaleza. Los seres humanos, con toda nuestra tecnología y arrogancia, no somos los dueños indiscutibles del planeta. Un ave que no puede volar nos derrotó en el campo de batalla. Segunda lección: el contexto lo es todo. Las ametralladoras Lewis fueron devastadoras en las trincheras de Francia, en el campo abierto de Australia Occidental. Contra objetivos pequeños y rápidos fueron casi inútiles. La herramienta más avanzada es inútil si no es apropiada para la tarea. Tercera lección: nunca subestimes a tu adversario. Los militares australianos asumieron que los emus serían blancos fáciles. Resultaron ser tácticos naturales, adaptándose a cada estrategia que se desplegaba contra ellos. Y la lección final, la más australiana de todas: cuando te derrota un emu, la mejor respuesta no es la vergüenza, sino la risa. Los australianos convirtieron su derrota en una historia nacional celebrada, un recordatorio de que no tomarse demasiado en serio es señal de verdadera confianza. Y así concluye la historia de la Gran Guerra de los Emus de 1932. Una guerra que nunca fue oficialmente declarada, que duró apenas 6 semanas y que Australia perdió contra un adversario que nunca supo que estaba luchando en una guerra. Los emus no necesitaron estrategias militares complejas, armamento avanzado ni entrenamiento formal. Simplemente hicieron lo que habían hecho durante millones de años: sobrevivir, adaptarse y prosperar en el duro paisaje australiano.
y en el proceso le dieron al mundo una de las historias más extraordinarias y absurdas de la historia militar. El día en que el ejército real australiano se retiró derrotado no ante otro ejército, sino ante un ave de 2 metros que solo quería beber agua y comer trigo. Porque al final, en la tierra de canguros, cocodrilos y las criaturas más mortíferas del planeta, fueron los emus, aves que ni siquiera pueden volar, quienes demostraron ser invencibles. Y esa, mis amigos, es la historia de la guerra más inusual, más absurda y más maravillosamente australiana jamás librada.